Muchas gracias, Tony, por la presentación. Y para mí también, claro, es un privilegio y una responsabilidad grande poder estar aquí compartiendo la palabra. Así que buen día para todos. Un fin de semana de estos largos, fin de semana puente, como le dicen. Se ve que es un invento que compartimos también allí en Argentina. Argentina es la tierra de los feriados, de los festivos. Usted puede ir a Argentina y puede estar tranquilamente el día del año sin trabajar. Queridos, me ponía a pensar en que se habla de las 7 maravillas del mundo y por ahí hablan de una 8ª maravilla del mundo. Y si vamos a la naturaleza, ahí en Argentina tenemos una maravilla del mundo que son los glaciares. El glaciar Perito Moreno está considerado una de las 7 maravillas del mundo. Es un gran abastecimiento de agua potable, de agua dulce para los próximos años. Claro, el calentamiento global, que es innegable que algo está pasando con las temperaturas, hace que eso se esté derritiendo más rápido, esté fusionando más rápido, etc. Y es un problema. Pero claro, uno puede ver eso por la televisión y uno lo ve y está y tal. Pero miren, cuando llegamos aquí a España, esta tierra preciosa de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros ancestros, pudimos disfrutar, ni bien llegamos a los pocos días, de un hermoso retiro con chavales y los jóvenes, y fuimos a un lugar que para mí estaba completamente escondido. Era un lugar absolutamente anónimo, era una cosa maravillosa cuando la vi, preciosa, y hablo del Pou Clar, está bien dicho, Pou Clar, ahí en Ontinyent, ¿no? Pero una cosa bellísima. Si uno pasa por la carretera ni se da cuenta que está por ahí abajo, ¿no es cierto? Hasta que alguien nos llevó y nos dijo, bueno, vengan por acá, aparquemos por acá, bajemos, estemos un tiempo ahí, algo escondido, una maravilla donde podemos ver la grandeza de Dios, la majestad de Dios, sentir esa agüita que cae y que para nosotros es como algo que nos quita el estrés, ¿no es cierto? Ahora, alguien tuvo que mostrar esa maravilla para que nosotros las podamos ver. Y Dios tiene maravillas ocultas. No se preocupe que no voy a hablar de las 8 maravillas. No voy a hablar de las maravillas de la naturaleza. Vamos a hablar de otras maravillas que son las que Dios nos tiene preparado a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta confiar, nos cuesta creer, porque a veces no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a las cosas que Dios nos dice. ¿Será falta de conocimiento? ¿Será falta de fe? ¿Será falta de confianza? ¿Será que clamamos poco a nuestro Dios para que Él nos muestre? El tema es que Dios se revela al hombre y le revela al hombre hasta donde Él quiere revelarse a sí mismo y se muestra al hombre como el Dios creador, como el Dios bueno, como el Dios maravilloso, y de un Dios maravilloso no pueden salir otras cosas más que maravillas. Y el apóstol Pablo va a escribir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, va a estar escribiendo acerca de tres tipos de maravillas que Dios nos da a entender. No vamos a meditar tampoco en ellas, simplemente las vamos a nombrar. Y en el capítulo 2, versículo 10 al 12, él habla de su revelación, cómo él se reveló al hombre. Pero también en el versículo 13 habla de cómo él inspiró a los profetas, cómo inspiró a los amanuenses que tuvo a través del tiempo, incluso a los apóstoles, para dejarnos la palabra escrita. Pero también en los versículos 14 al 16 habla de cómo él sí nos da la iluminación a nosotros para que podamos entender las maravillas ocultas que Dios tiene. Y una gran maravilla que estuvo oculta por todos los tiempos fue cuando el Mesías prometido en el Antiguo Testamento era profetizado.
y dice que va a venir un Mesías Salvador. Y ahí el pueblo de Israel, esto también lo veíamos los domingos en la clase de adultos, el pueblo de Israel estaba esperando que entre un Señor Jesucristo victorioso, majestuoso, imponente, que logre traer la autoridad, recuperar las tierras, venir bélico, entrar, tomar finalmente las tierras de Israel, tener su región, ponerlo sociopolítico, todo en su lugar, y aparece el Señor en un pollino, como un rey humilde. Y le dice a los profetas, a los apóstoles, decidle al pueblo que entre el rey. Y le ponían palmas y mantos, pero no entró ese rey que Israel esperaba. Entró el rey que estaba prometido, el Mesías que estaba prometido. Luego Dios se revela como el Mesías, revela al Señor Jesucristo como el Mesías siervo, el Mesías que sufre. Entonces dicen, este no puede ser nuestro rey. Miren lo que es, un hombre humilde, un hombre que está con publicanos y pecadores. Este no puede ser el rey de Israel, el que va a poner todo en orden, el que va a recuperar nuestra nación, el que tenían los ojos velados para no ver. Pero también vamos a ver ahora que en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo empieza a escribir de cómo nosotros podemos ver maravillas que están ocultas. Y estas maravillas ocultas muchas veces no las podemos ver porque nosotros estamos teniendo una mala conducta cristiana, si me permiten. Y yo el primero, A veces nos conducimos mal como cristianos. Miren, Pablo estaba en esa situación escribiendo cartas a Corintios, a una iglesia que él había fundado, conocía a los primeros hermanos que habían estado con él ahí, haciendo la obra primera, sabía qué hermanos eran, pero también sabía que el pueblo de los Corintios estaba siendo vilipendiado por la retórica y la filosofía griega. Estaba por ahí Apolos con palabras muy bonitas, persuasivas, pero que no estaban siguiendo a Dios. Sabía que los corintios estaban pasando por un tiempo de corrupción social, pero también por un tiempo de lujuria, de libertinaje, y esto ponía en peligro a la iglesia de Cristo. Las prácticas estaban intentando entrar en la iglesia, y el apóstol Pablo escribe acerca de las cosas maravillosas que Dios tiene reveladas para proteger a los creyentes. Y nosotros muchas veces hablamos de los atributos de Dios, un Dios grandísimo, un Dios que es perfecto, infinito, inmutable, increado, inmanente. Y empezamos a hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, pero a veces se nos olvida hablar de otros atributos, como por ejemplo su justicia y su santidad. Y si hoy tuviésemos que vernos como creyentes, y yo el primero, claro, tendríamos que, creo, replantearnos cómo está nuestra vida frente a la justicia de Dios, frente a la santidad que Dios pide de nosotros. ¿Por qué es que a veces no logramos entender a Dios o escuchar su palabra? Y estas cosas reveladas parece que no las entendemos. ¿No será que quizás estamos dejando de hacer una partecita de nuestra vida cristiana? Miren, vamos a leer para estar en sintonía. En Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y pone aquí, el apóstol también pone ¿sí? una precaución. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y a veces a nosotros se nos siembra una plantita, germina en nosotros una plantita con raíz de amargura, que no solamente termina estropeándonos a nosotros, sino a veces echa a perder la cosecha de alrededor. Pero vamos a ver a un Dios de gracia, a un Dios que perdona, claro.
1 Corintios 2, versículo 1. Les invito a que podamos leer algunos versículos. Yo voy a ir, por ahorrar tiempo, voy a ir en cada frase agregando alguna nota, ¿sí? En cada versículo. Y dice así, versículo 2, versículo 1 del capítulo 2 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando estuve entre vosotros, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con mi mensaje entretenido, demagógico, divertido, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, la persona de Cristo, y a este crucificado, la obra de Cristo, la persona y la obra del Señor. Y dice versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estuve en debilidad, sin atraer la atención, frágil como un vaso de barro, porque lo que importa no es el vaso, no es el mensajero, sino importa el mensaje. Y dice versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, y manifestación de poder. Y escuchen, hermanos, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre instruido toda su vida en la ley y en el Sanedrín y dando vueltas por ahí, podría haber usado cualquier técnica, cualquier palabra humana, pero él se presenta como un mensajero del Señor. Y versículo 5 dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es decir, evitando el interés en el mensajero y poniendo el interés en el mensaje, en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que tienen crecimiento pleno, y sabiduría que no es de este siglo, ¿sí? Ni de los príncipes de este siglo, ni de las fuerzas, porque estos perecen. Y aquí está parafraseando a Lucas 21, donde, ¿se acuerdan? Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esta sabiduría oculta era la que estaba oculta, velada, tapada en el Antiguo Testamento y que se hace visible con la venida del Señor. La mejor maravilla que podemos tener, como ya nos introdujo Dani en el tiempo de alabanza, la mejor maravilla es el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, nada de este libro tendría demasiado sentido, sería un conjunto de leyes. Pero es que nosotros confiamos en este Señor que progresivamente Dios se fue manifestando al hombre y se reveló al hombre. Y de distintas maneras, el Mesías prometido, el Mesías siervo, el Mesías que sufre. Y esperamos al Mesías Rey, el Todopoderoso con quien reinaremos. Ahora, esta sabiduría está preparada para los que creen en Él. Son verdades maravillosas. Hay versículos que hablan de que los que no tienen a Cristo, para ellos este mensaje es locura, porque no lo entienden, porque no se entiende. Ahora, es un mensaje sencillo, sin embargo un mensaje paradójico, y voy a leerle algunas paradojas que hay en el reino de los cielos. Porque claro, nuestro Dios es majestuoso. Él nos da todo, pero como buen padre también nos educa. Al principio, cuando somos pequeños, nos dan la papilla, ¿sí? La boca. Nosotros ahí en Argentina usamos el Nestum. No sé si acá hay Nestum para los bebés. Es una papilla, se hace el puré muy rápido. La madre ya ni tiene que trabajar, pobre, que demasiado tiene el resto del día. Y le dan, pero el bebé tiene que abrir su boca y comer. Y siempre Dios nos da a nosotros, nos da las cosas, pero nos pide que algo hagamos. Así que nosotros tenemos que entender también mensajes sencillos, pero paradójicos. Mire esto, hermano. En el reino de los cielos, los condenados
serán salvados. En el reino de los cielos no todos morirán, pero todos los creyentes serán transformados. El reino de los cielos es donde para vivir primero hay que morir, donde para recibir primero hay que dar, donde para ser grande primero hay que ser pequeño, donde los últimos serán los primeros. Todas paradojas, donde lo vil del mundo escogió Dios para gloriarse, donde los sanos no necesitan médico, pero necesitan salvación, donde somos bienaventurados, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Yo no quiero llorar, prefiero no llorar. Sí, pero es que si tú no lloras, si yo no lloro, no recibimos consolación. Y ahí tenemos un Dios grande que tiene maravillas escondidas para nosotros y que Él las va a dar a conocer. Versículo 9 del capítulo 2. El apóstol Pablo aquí está parafraseando a Isaías 64:4, si no mal recuerdo, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el apóstol Pablo pone 3 facultades aquí de la persona: el ojo, el oído y el corazón. Pero acá hay un hebraísmo que tenemos que explicar primero para poder entenderlo. Este hebraísmo, esto de que no ha subido en corazón de hombre, es un hebraísmo que quiere decir que no han llegado a ser entendidas, que están ocultas y que no se pueden comprender. No ha llegado. El corazón era la mente en la antigüedad. En el corazón no solo se guardaban emociones y sentimientos, sino que con el corazón se entendía. Se usaba para esto la palabra corazón. Y lo que quiere decir acá Isaías y que es utilizado por el apóstol Pablo es que hay cosas que están escondidas, maravillas que están ocultas, que aunque no sepamos, Dios tiene preparada de antemano para nosotros. Usted imagine, uno puede ver estas plantas fabulosas, preciosas, creo que tienen un nombre, ¿no? Bueno, estas son de... ¿no? Pero hay unas parecidas que creo que le dicen plantas de Navidad o la flor de Pascua. Usted suponga, usted si la puede ver por fuera, bien, usted si entiende de planta, hombre, yo no entiendo. Pregunta, para mí es lo mismo un árbol de ciruelas que una, ¿no? Pero para el que sabe puede distinguir una planta. Ahora, si yo le doy la maceta y se la doy vacía, y hay solamente tierra, y le digo, espere unos días, algo va a salir de ahí. Bueno, son cosas que el hombre, lo dejamos monona para que no se me enojen los que lo preparan. Ahí está lo que Dios quiere decir, cosas ocultas. Es como una plantita que aún no germinó. Y Dios las tiene preparadas de antemano, pero aún no germinó. Y yo no puedo saber qué hay en una planta, en una maceta con tierra, en un recipiente con tierra. Si no sé qué semilla planté, no sé qué va a salir de ahí. Y la vida cristiana, hermanos, vamos descubriendo al madurar un poco, al crecer un poco, al sufrir las pruebas de la vida y cómo Dios nos hable, vamos descubriendo que es un poco así. Es una maceta con tierra que tiene algo adentro y que todavía no sabemos bien qué es lo que hay, pero Dios tiene maravillas ocultas para nosotros. Aún no han subido a corazón de hombre, aún no han sido reveladas para nosotros. Y yo no sé si a ti te pasó, hermano, si quizás puedas rebobinar en tu vida, volver para atrás y pensar en algún milagro, alguna cosa esplendente que te haya pasado en tu vida. Quizás sería un buen ejercicio tomarnos 10 segundos para pensar de qué cosas yo me acuerdo donde pude sentir la presencia de Dios en mi vida y la guía de Dios, aunque ni me imaginaba que eso iba a pasar. Dios tiene milagros para nosotros y cosas maravillosas ocultas. En Argentina, en la escuela,
que se fundó allí en el complejo evangélico Pilar, han pasado, pero millones de cosas. Pero una por la que incluso estuvimos orando en la iglesia, en las reuniones de oración, es una alumna que nació con parálisis cerebral. Creo que el embarazo fue complicado, creo que todo fue muy complicado. Y nace el bebé y los padres, imagínense, ¿no? Tener el bebé pero con parálisis cerebral. Y los médicos le dicen, no se haga mucha expectativa porque es probable que dure días, a lo sumo un mes. El tiempo fue pasando. Y a pesar del dolor, y a pesar de la prueba, esa niña hoy tiene casi 9 años. Tiene dificultades, pero lo que nunca iba a hacer, que era caminar, correr, comer sola, iba a morir antes del mes y Dios la tiene ahí caminando, corriendo y valiéndose por sí misma, con parálisis facial. Hermanos, no podemos ponerle techo a las cosas que Dios tiene de antemano preparadas para nosotros. Pero cuando nosotros podemos conocer estas maravillas, bueno, cuando las pedimos, cuando las estudiamos de la Biblia, cuando comprendemos a Dios, cuando las necesitamos, cuando oramos. Para los más jóvenes, no desmayemos cuando las cosas no nos salen. Hablo en primera persona, ¿no? No desmayemos cuando las cosas no nos salen como queremos, porque Dios tiene algo y lo que sigue es mejor. Porque Dios quiere las cosas buenas para nosotros y lo que sigue es mejor que lo que está ahora. Y no lo logramos ver porque es esa plantita que aún no germinó. Pero algo hay y tenemos que esperar con fe a que germine. Y nosotros vamos a ver un versículo. ¿Qué podemos hacer? Uno de mis preferidos, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ahí voy a estar y dice, y te enseñaré cosas grandes, y te enseñaré cosas grandes, quizás lo que para ti es imposible, cosas inaccesibles para ti, cosas contundentes, de gran importancia o de gran gravedad, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que están preparadas para después. Y sigue el versículo en Jeremías 33 y llegamos al versículo 6 y habla del pueblo, el pueblo que se escondió de él el rostro y que lo dejó y todo, pero dice Jeremías en su profecía que el Señor viene y dice, he aquí que yo les traeré sanidad, versículo 6 de Jeremías 33, les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia y paz de verdad. ¿Y qué dice? Y haré volver a los cautivos de Judá, a los cautivos de Israel, los estableceré como al principio, los limpiaré, los perdonaré. Y ahí está el Señor, ahí está Dios con grandes maravillas que tiene preparadas para nosotros cuando nos falte la fe. Cuando no entendamos bien qué está pasando en nuestras vidas, ahí va a estar el Señor. Y nosotros tenemos nuestros proyectos. Podemos tener nuestros proyectos, ¿no? Quiero formar una familia, quiero trabajar de tal cosa, me gustaría estudiar tal carrera o quisiera viajar aquí, viajar allá, ayudar con esto. Y son proyectos que quizás sean de índole espiritual o de índole material y son proyectos sanos para tener. Pero no nos podemos enojar con Dios cuando Él cambie nuestros planes. Están esas preguntas a veces, ¿por qué Dios? ¿Por qué si Dios es un Dios bueno, permite estas cosas? ¿No? Y son preguntas que a veces no tienen mucha respuesta de nuestra parte. Pero no podemos dudar de que Dios está haciendo lo mejor. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de sorpresas. Dios es un Dios que tiene cosas reservadas
y que hace lo imposible. Tiene para nosotros reservadas cosas que aún no vemos porque no han subido a corazón de hombre. En las pruebas por ahí tenemos... A ver, si yo les pregunto, ¿quién les parece un personaje bíblico que haya sido muy probado? Job. Posiblemente el primer libro de la Biblia que se haya escrito, tenemos ahí las memorias y la vida de Job. Yo creo, hermano, humildemente, que si a mí me hubiese sucedido el 1% de lo que le sucedió a Job, pero Job le pasaron todas y siempre termina al fin dando gracias a Dios. Y Job empieza ahí como a interpelar a Dios y hacerle estas preguntas: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y si tú? ¿Y que tienes la fortaleza y el poder para hacer esto? ¿Cómo? Job 42:1 dice que respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job estaba hablando y decía, pero él no entendía. Y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, le dice a Dios. Y esta es una de las máximas de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a veces, aunque nosotros conozcamos a Dios y aunque tengamos al Señor Jesucristo como nuestra fuente de iluminación en nuestra vida, a veces no confiamos en las cosas maravillosas que Él tiene esperándonos y que son ocultas a nosotros. Y se nos viene el estrés y la impaciencia y estamos como Job, de oídas te había oído. Ahora, cuando Dios contesta, dicen, mas ahora mis ojos te ven. Bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Bienaventurado es aquel que cree con una fe ciega. Yo no sé qué me va a pasar de aquí y creo que tú tampoco, a no ser que Dios te haya dado algún talento, un don especial, pero no sé qué me va a suceder de aquí a 1 hora o a 2 días o a 3 días. Yo no lo sé. Pero espero estar firme para ser de testimonio a Dios, para que Dios pueda gloriarse en mi vida. Espero poder mantener mi estado de santidad porque sé que es un deber. ¿Para qué? No solamente para Él, sino para poder discernir las cosas espirituales que solo la ven los hombres espirituales. Y que pueda descubrir las cosas que aún no han subido a corazón de hombre. Cosas que quizás oí, cosas que quizás miré, pero cosas que no entiendo, porque son demasiado maravillosas para mí. Y quizás haya en medio nuestro alguien que asiste porque le gusta, porque está cómodo y es bienvenido, pero quizás todavía no le dijo al Señor Jesucristo: Señor, yo comprendo que tú eres Dios y que eres Salvador y que tomaste la forma de hombre para morir en la cruz por mí, para pagar mi deuda, para pagar mi pecado y para que yo tenga vida eterna. Y esa es una de las maravillas, si no la más grande, le pasa raspando. Yo te digo, creo que es la maravilla más grande, que Cristo ya no está oculto, ya no es un prometido, sino que es una realidad. Que ya fue un Mesías prometido, fue un Mesías que sufrió, Mesías siervo y que le esperamos para que sea nuestro Mesías rey. Así que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, dice, sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, como la primera vez que yo hablé me tomé unos minutos extra, hoy voy a cumplir en terminar.
en hora. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios y que Él obre. Que a veces estamos nosotros queriendo controlar las cosas como si Dios no tuviese el poder para controlarlas. Es que todavía no ha manifestado la totalidad de las cosas que tiene para nosotros, pero Él quiere para nosotros, siempre tiene cosas y pensamientos de bien. Que Dios nos bendiga.